Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez en otro programa, gracias a Jerónimo que me invita. Y esta noche lo que vamos a ver un poquito es las lesiones más frecuentes del pie. Ahora en las siguientes ocasiones que venga voy a explicar un poquito lo que es el tipo de calzado que debemos usar, las lesiones que se suelen producir en el deporte y un poco tener en cuenta qué podemos hacer para poder evitarlas. Es una consulta muy frecuente en mi despacho porque tenemos un poquito siempre más olvidado el pie y es muy importante para todas las actividades diarias que hacemos y para la actividad deportiva es fundamental. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de esas lesiones que nos van a hacer que podamos tener complicaciones mayores en otras zonas de nuestro cuerpo. Y en principio, pues, lo que digo, darle un poco la importancia que tiene el pie, porque va a influir en el resto de nuestro esquema corporal y de nuestra estabilidad general. Esos pequeños problemas que podemos tener a la larga pueden provocar posturas incorrectas que luego van a ir un poco afectando al resto de articulaciones y a la estabilidad general y movilidad general. Por eso es conveniente que sean tratadas por un especialista en el momento en que se produce o en el momento en que detectamos cualquier tipo de problema, porque eso es lo que va a hacer que a la larga pues podamos evitar problemas mayores. Un poco las más importantes van a ser las tendinitis, las irritaciones, erosiones, vesículas, talalgias, espolones, esguinces, callosidades y trastornos en las uñas. Esas son un poco las alteraciones más frecuentes que nos podemos encontrar. Vamos a ir un poquito de las más complicadas a las más sencillas, por así decirlo. ¿Qué son las tendinitis? Pues son inflamaciones del tendón y se suelen producir por cambios bruscos de entrenamiento, por sobreimpactos, y el dolor suele aparecer en la realización de la actividad, en casos agudos. Pero normalmente cuando esa tendinitis aumenta en cuanto a inflamación, el dolor puede ser incluso hasta en reposo. Normalmente cuando calienta la zona empieza a disminuir un poquito y ese es un poco el indicativo de que está fallando algo en nuestro tendón. Es importante estirar bien la musculatura de la zona. Normalmente suele ser tendinitis en el talón de Aquiles, en el tendón de Aquiles, y todo lo que sea estiramientos de la parte posterior, de la pantorrilla, nos van a venir muy bien en la fase aguda. También importante el uso de hielo, ¿vale? Siempre que tengamos cualquier inflamación, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el hielo nos va a ayudar a disminuir un poquito el efecto inflamatorio y va un poco a reducir los posteriores problemas que pueda conllevar. Las irritaciones normalmente se producen por el roce de los zapatos. Normalmente ese zapato no es el adecuado, puede quedar estrecho o holgado y esos roces pueden llegar a ser heridas o lesiones más importantes por el continuo desgaste de la piel. Hay que tener cuidado cuando vemos que hay un zapato que nos produce roces porque a la larga nos puede crear problemas mayores que incluso nos imposibiliten el caminar correctamente. Las talalgias pues son dolores específicos en la zona del talón. Suelen producirse por microtraumatismos cuando se repite un mismo impacto durante mucho tiempo, en corredores, en personas que tengan mucha curvatura en el pie, que provocan más impacto en el talón, y eso lo que hace es que irrita los tejidos blandos y provoca la inflamación y mantiene la sensación de dolor. Es una lesión difícil de tratar porque normalmente cuando aparece ya hay bastante irritación y por lo que es importante siempre
observar bien los síntomas en un inicio y no esperar demasiado para poder trabajar lo antes posible. También hay tipo de taloneras que se suelen hacer a medida, son las que mejor van, y suelen ser de materiales blandos que lo que van a reducir es ese impacto. Entonces va a descargar el peso del talón y disminuye con el tiempo la inflamación que se ha producido. En ocasiones se recurre a la infiltración de antiinflamatorio en la zona o a la aplicación de técnicas rehabilitadoras analgésicas como la electroterapia y técnicas manuales, que son las que van a hacer que esa irritación y esa inflamación cedan y disminuya el dolor hasta que desaparezca. Cuando la talalgia se continúa en el tiempo y se llega a ser crónica, llega a provocar un espolón. ¿Qué es el espolón? Pues son crecimientos del hueso por esas micro roturas que se van creando en la musculatura de la planta del pie, y van a crear como especie de picos que van a irritar la fascia plantar, la musculatura de la planta del pie. En ocasiones lo que se siente es un aumento de la temperatura en la zona del talón, que es lo que está indicando que hay una inflamación y es lo que un poco justifica el dolor. Y en este caso los estiramientos de la parte posterior de la pierna, de la pantorrilla, también van a venir muy bien para poder liberar la tensión de la fascia plantar. También hay unas férulas nocturnas que vienen muy bien para este problema, porque mantienen el pie en una postura correcta y hacen que la musculatura descanse en las horas de sueño. Los E15, ya estos los conocemos un poquito más, los hemos hablado en otras ocasiones. Suelen producirse por un mal paso o una postura forzada del pie. Los síntomas que suelen incluir el E15 suele ser dolor o irritación, inflamación, hematoma, dificultad al caminar, rigidez de la articulación, y la intensidad de estos síntomas va a variar en función del grado de E15, de la complejidad del E15. Importante que el E15, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando no está bien tratado va a derivar en inestabilidad de la articulación, que eso a la larga lo que va a provocar es debilidad muscular y que tengamos más facilidad para doblarnos el pie. No tenemos esa misma sensación de movilidad completa. Normalmente puede sufrir una lesión en el tobillo que pueda ser un poco más grave, pero que no lo asociemos en un primer momento, y puede incluso provocar pequeñas fracturas óseas o incluso graves fracturas que pueden provocar problemas si no son tratadas en el debido tiempo. El E15 de tobillo puede ir acompañado también por lesiones del pie que provocan incomodidad, pero que no son detectadas en el momento porque no se le da la importancia que tiene. Y es muy importante tener en cuenta que la rehabilitación del E15 necesita ser comenzada lo antes posible, porque si se aplaza esa lesión puede tener probabilidades de que no sane de la forma adecuada. Es importante saber que si la alteración de la movilidad se produce, luego vamos a hacer una serie de movimientos evitando el dolor que van a provocar otra serie de lesiones y hacer que esa lesión sea crónica, que permanezca en el tiempo. Es lo que tenemos que evitar. Luego también otros problemas que son un poco de menor interés, pero también pueden llegar a producir alteraciones en el caminar, son las callosidades y ampollas y los trastornos en las uñas. Las callosidades normalmente se producen por rosaduras en los puntos de presión, y porque solemos tener un tipo de apoyo específico en el que llevamos mucha más presión de nuestro cuerpo a esas zonas del pie, y a la larga se crean como unos engrosamientos de esa piel que pueden llegar a inflamar y pueden llegar a ser bastante incómodas e incluso alterar nuestra forma de caminar. Y los trastornos en las uñas se suelen producir por presiones continuas, por no llevar el calzado de la talla adecuada, y pueden incluso encarnarse de forma que llegas a tener más probables
lesiones y tendríamos que ir a un especialista para que nos tratara bien la zona de la uña. ¿Cómo podemos evitar esas lesiones? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Pues lo mejor es tener un buen calzado. En las siguientes ocasiones que venga vamos a ver qué tipo de calzado o cómo es la forma para elegir el mejor calzado para nuestro pie, y es importante que sea un calzado adecuado tanto para el uso diario como para el uso deportivo. Importante también realizar movimientos de movilización del tobillo para evitar rigideces, que tengamos las articulaciones del pie lo más móviles posible, y hacer ejercicios específicos antes de la práctica deportiva. En función de los deportes que practiquemos, pues intentar trabajar un poquito más específicamente el pie para que esté más preparado para los esfuerzos. Ese sería un poco el resumen general de las lesiones más frecuentes, y en las siguientes veces que nos veamos pues iremos un poco detallando cómo podemos evitar esas posibles lesiones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.